En Mateo, en el capítulo 4, en el versículo 4, tenemos el registro de la afirmación de Cristo, citando una porción del Antiguo Testamento. Él dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es un hecho que Jesús reconoce que el hombre necesita pan, esencial para su supervivencia. Pero Él dice: no podemos vivir solamente de pan. Hay algo tan importante como eso, sino más, y que ha sido descuidado por muchos de nosotros, los cristianos. Este es el tema de nuestra conversación de hoy. Quédese conmigo y en los próximos minutos vamos a entender un poco mejor la aplicación práctica de lo que Cristo decía. Estoy hoy en el Cerro San Cristóbal, en el Parque Metropolitano de Santiago, en Chile, pasando para traer una palabra más a su corazón. Cuando Jesús, tentado por Satanás al final de su ayuno, Él no fue tentado a romper el ayuno, porque ya había cumplido los 40 días de ayuno, fue tentado a tener un acceso rápido a la comida. La respuesta, citando una porción específica de la Escritura, Deuteronomio 8:3, fue: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y aquí, evidentemente, nuestro Señor señala que el mismo Dios que creó esta estructura corporal que cargamos con necesidad de alimento. Pablo dice esto en 1 Corintios 6:13. Dios hizo el estómago para los alimentos y los alimentos para el estómago. Necesitamos los alimentos como fuente de energía para nuestra subsistencia. El mismo Jesús, que reconoce la importancia de esto, y aunque haya estado casi un mes y medio sin alimento, cuando la Biblia dice que tuvo hambre, eso significa que sus reservas de grasa, de energía alternativa, habían llegado a su fin. Si no comía a partir de ese momento, su cuerpo entraría en modo de inanición, es decir, de consumo de tejido vivo. Por lo tanto, no estamos hablando de un hambre en aquel sentido de ganas o hábito de comer. Estamos hablando tal vez del más fuerte e intenso, ¿no? De aquello que podemos llamar los instintos humanos, que es el de supervivencia, siendo provocado. Por menos que eso, Esaú vendió su derecho de primogenitura. Desde la perspectiva humana, y necesitamos mirar a Jesús como hombre, el diablo ve lo que cree que es un momento de vulnerabilidad e intenta explotarlo. Pero la respuesta de Jesús muestra un nivel de convicción que todos debemos tener. El alimento sí es de hecho importante, incluso para aquellos que ayunan, y hasta con regularidad, con frecuencia, es necesario retomar la alimentación después. Pero Jesús muestra que hay algo tan importante como eso, yo diría, si no más importante, que es otro tipo de alimento. Es aquello que alimenta no nuestra carne, no nuestro cuerpo, sino lo que alimenta nuestro espíritu. Sabemos que el nuevo nacimiento es una experiencia espiritual. Jesús dice: lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y él le dice eso a Nicodemo, predicando sobre el nuevo nacimiento. Y cuando nacemos de nuevo, necesitamos ahora una dieta espiritual. En Primera de Pedro, en el capítulo 2, leemos allá en el versículo 2 que debemos desear la leche espiritual pura a fin de crecer para la salvación. Hay un desarrollo espiritual que depende del alimento espiritual, pero creo que Jesús, al mencionar este versículo, no solo señala la existencia de otro alimento que no puede ser descuidado. Jesucristo nos presenta lo que también quiero, ¿no? Tratar de definir como una especie de conflicto o de competencia, ya que la sobrevaloración del alimento natural en muchísimas ocasiones nos ha hecho, ¿no?, hacer que nos quedemos un tanto ofuscados en relación a la percepción de la verdadera importancia del alimento espiritual. Y al mirar las Escrituras, reconocer estos dos tipos de alimento, ¿no?, es algo importante, no solo para que nuestro ser integral, tanto el espíritu como el cuerpo, estén debidamente alimentados, sino que es algo que debe, de hecho, llamarnos la atención hacia esa perspectiva de equilibrio. No podemos enfocarnos solo en un área en detrimento de otra. La Escritura es muy clara al respecto. En otras formas de ayuno, por ejemplo, de abstinencia, que son importantes en la vida cristiana, el apóstol Pablo habla sobre retomar lo que llamamos la vida normal. Cuando en 1 Corintios capítulo 7, verso 5, sugiere una pausa temporal de la pareja en su intimidad física para dedicarse a la oración, dice: y después vuelvan a unirse. Entonces, esa visión de equilibrio, ni solo uno, ni solo otro,
siempre está presente. Pero creo que en este momento nuestro mayor desequilibrio no es inclinarnos demasiado solo hacia lo espiritual, es valorar demasiado solo el tipo de alimento natural, la nutrición, incluso a veces más que ella. Estamos viviendo a veces en función de la gula de un descontrol alimentario. Estamos alimentando no solo el cuerpo, sino el alma, y en el sentido de emociones muchas veces malas y no buenas, que están asumiendo el control, pero no entendemos la importancia del alimento espiritual. Y al mirar las declaraciones de Jesús en su enseñanza como un todo, este asunto siempre ocupó un lugar de importancia. Por ejemplo, en Lucas, en el capítulo 21 y en el verso 34, nuestro Señor, hablando sobre su venida, dice lo siguiente. Voy a leer ahora en la traducción brasileña. Guardaos, para que no suceda que vuestros corazones se carguen con el exceso en el comer y en el beber y con los afanes de esta vida. ¿Verdad? Jesús habla no solo de comer y beber, sino que dice el exceso en el comer y en el beber. Esto puede hacer que los corazones se vuelvan pesados hasta el punto de perder la percepción espiritual. Y aquí quisiera pedir que presten toda su atención. Sabemos el valor del alimento natural para nuestra subsistencia. Sin embargo, no podemos negar que desde el inicio de la historia de la humanidad, muchas veces la manera en que nos relacionamos con la comida está relacionada con tropiezos espirituales también. ¿Cuál fue el primer motivo de caída allá en el Edén, no? La primera tentación y caída del hombre ocurre en un contexto de alimentación, de comida. La tentación no era la comida, de acuerdo, era el empaque tras el cual se ofreció la primera tentación y funcionó. Cuando ves la razón por la cual Esaú vende su derecho de primogenitura, fue por causa de la comida. Cuando miras Números, capítulo 11, versículo 4, que dice que esa primera generación que Dios saca de Egipto con mano fuerte, señales y prodigios para llevarlos a la tierra prometida, extrañaba a Egipto. ¿Por qué? Hablan de extrañar la comida y estaban tan atados a ese tipo de alimentación que rechazaron el plan de Dios por causa de su propia alimentación. Cuando Jesús hace un paralelo sobre los días de su venida, dice que sería como en los días de Noé. Y no solo menciona que se casaban y se daban en casamiento, sino que dice comían y bebían. Y dice cuídense del exceso en esa área. Entonces hay un paralelo establecido que en la época de Noé, una época donde Dios reprueba el comportamiento humano en todas las áreas, también hubo exceso en el comer y el beber. La entrega, la valoración excesiva del alimento natural, en muchas ocasiones nos ha terminado por cegar de aquello que es puramente espiritual. Cuando Jesús está en Samaria y la Biblia muestra que se detiene cansado del viaje y lo primero que hacen sus discípulos, se detiene en el pozo de Jacob en Sicar, sus discípulos. Lo primero que hacen es ir a la ciudad a comprar comida porque había una necesidad. Cuando regresan, encuentran a Jesús conversando con aquella mujer. Jesús está ministrando su corazón, preocupado por asuntos espirituales. Y Juan capítulo 4 del 31 al 34 dice: Mientras tanto, los discípulos le rogaban a Jesús, diciendo: Maestro, coma. Pero él les dijo: Yo tengo una comida para comer que ustedes no conocen. Entonces los discípulos empezaron a decirse entre sí: ¿Será que alguien le trajo algo de comer? Jesús les declaró: Mi comida consiste en hacer la voluntad del que me envió y realizar su obra. Básicamente, Jesús los mira y les dice: Ustedes creen que comer es lo más importante que existe. En este momento una persona está siendo ministrada, su vida espiritual está siendo tocada y ustedes miran esto y dicen que no es importante. Jesús dice: han hecho de la comida algo que ocupa el primer lugar, al punto que Pablo, escribiendo a los filipenses, habla de algunos cuyo Dios es el vientre. Él habla de personas que tratan a la comida como un verdadero Dios por la importancia que le dan. Jesús dice: mi verdadera comida es otra, es hacer la voluntad del Padre. Necesitamos reconocer no solo que existen dos tipos de alimento, en el sentido de buscar, compensar y buscar también el alimento espiritual, sino de no entregarnos a una valoración excesiva de lo natural, al punto de ser cegados en el plano espiritual. En los últimos años he predicado mucho, no solo sobre el ayuno recurrente y frecuente, sino que hemos hablado mucho sobre la alimentación correcta que un cristiano debería adoptar. Lo que muchas veces la gente dice es: háblenos más sobre el ayuno. Y yo digo, antes de aprender a no comer, creo que la mayoría de nosotros necesita aprender a comer bien. No solo cantidad, sino incluso calidad de alimentos. Asumir una vida de autocontrol, a no dar un valor excesivo a la comida. Y créanme, sé en la práctica exactamente qué es eso, porque en el pasado llegué a pesar 153 kilos y nadie llega a ese peso sin una relación errónea con la comida.
Pero todo aquello que Dios me corrigió no me permitió solo cambiar de vida en la perspectiva saludable. El entender que el alimento natural no debería ser tan importante y que muchas veces esa importancia opaca lo espiritual fue una de las mayores revoluciones prácticas que experimenté en mi caminar con Dios. Y creo que necesitamos no solo entender que hay dos tipos de alimento, sino que Jesús está diciendo, no se enfoquen solo en el pan natural, hay algo más. Y cuando Jesús habla de ese pan, está diciendo que es aquello sin lo cual no podemos vivir. Entonces, el pan espiritual Jesús lo presenta no solo como el tiempo que paso leyendo la Biblia, eso también es parte de lo que definimos como alimentarnos. Pero Él dice, hacer la voluntad del Padre tiene la misma importancia, tiene la misma prioridad, o sea, no solo conocer su palabra, sino ejecutarla, cumplirla, obedecerla, tiene para mí el mismo peso de importancia. Evidentemente, Dios no es contrario a que podamos deleitarnos con la comida. En la Biblia la comida nunca fue solo fuente de nutrición, también siempre fue presentada como fuente de deleite. En Deuteronomio, capítulo 8, versículo 10, Dios dice, comerán, quedarán satisfechos y alabarán el nombre del Señor su Dios. Dios quería que comieran bien al punto de estar satisfechos y que eso pudiera afectar positivamente la vida espiritual alabando a Dios. Pero en el verso siguiente, Deuteronomio 8:11, Dios dice lo siguiente, tengan sin embargo cuidado para que después de haber comido y bebido, después de haberse saciado, no se olviden del Señor su Dios. Hay una entrega exagerada a esa gratificación de los alimentos que ha opacado una percepción espiritual y necesitamos ser cautelosos con eso. Creo que hay una revolución que está llegando a nosotros. No es solo una invitación a una práctica constante y continua del ayuno, eso también es parte de esa revolución, pero creo que tiene que ver con el cambio profundo que el propio ayuno frecuente hará en la manera en que vemos, en cómo nos relacionamos con el alimento natural y cotidiano por un lado, sin valorarlo de forma excesiva, y cómo aprendemos por medio de eso a dejar de opacar el valor de las realidades y cosas espirituales y entrar en un lugar de percepción y entrega, mucho mayor y mejor de lo que hemos hecho hasta ahora. No solo de pan vivirá el hombre. Vayan más allá de eso, descubran esa nueva realidad en Dios. Eso afectará no solo su salud, sino también su salud espiritual.